Buenos días a todos. Vamos a iniciar esta clase con algunos conceptos adicionales sobre lógica y recordar el libro de texto que estoy usando para este tema, que pues ya he hablado de sus cualidades. Es un libro que a mí me gusta muchísimo y que sigo usando para estas clases. Vamos a explorar dos tablas de hecho cuatro enunciados, de los cuales les pido que me auxilien para obtener las tablas de verdad de estos dos primeros. Y ahorita los vamos a comparar, vamos a hacer dos más. Entonces ahí están en la pantalla, van a irlos haciendo, y si quieren sobre la marcha cotejar también el resultado. No voy a dejar de compartir la pantalla, pero ustedes también háganlo al mismo tiempo y ya nada más van cotejando, ¿de acuerdo? Bueno, yo ahí ya tengo la primera tabla. Verifique con el resultado que están ustedes calculando y díganme si están de acuerdo.
Ahí ya tengo el resultado del segundo enunciado. Entonces, ¿coinciden sus resultados? Sí. Sí. ¿Sí? Muy bien. Observen ahora, comparen las dos tablas, los dos resultados. Ajá. Aquí tenemos los dos resultados. Ahí está. Y observen cómo son entre sí. Son iguales, ¿verdad? Falso, 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 verdadero, con las mismas, con los mismos valores de inicio de P y de Q. Es decir, estos dos enunciados que nosotros, de los cuales elaboramos sus tablas, de verdad son equivalentes. La negación de P disyunción Q y la conjunción de la negación de P con la negación de Q. Bueno, vamos a comparar ahora otro par de enunciados, y para este sí les voy a pedir que copien los enunciados, realicen la tabla y voy a quitar la pantalla. Entonces, por favor, escríbanlos para que pueda dejar de compartir pantalla por unos momentos. ¿Ya puedo quitar la pantalla? Sí, profesora. Muy bien. Muy bien, ahí ya podemos ver en la pantalla el resultado de su compañero. ¿De quién es el cuaderno? Mío, de Jonathan. Ok, Jonathan, gracias. Entonces, obtuviste como resultado falso, verdadero, 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 para el caso del primer enunciado, que es la negación de P y Q, y para el segundo enunciado compuesto, que es no P o no Q, obtuviste también los valores. Y si comparas, ¿qué ocurre con esas tablas de verdad? ¿Qué podrías concluir de estos resultados? Pues que la negación de un I es equivalente a conjunción, no me acuerdo cómo se llama, del O, de las dos, porque las dos partes están negadas. Ajá, la disyunción. Pues la primera, la de la izquierda es la conjunción y la de la derecha es disyunción. Muy bien, sí, y tu resultado es correcto. Perfecto. Muy bien, gracias por compartirnos. ¿Los demás coinciden en el resultado de su compañero Jonathan? Sí, están iguales. Sí, yo sí. Sí, muy bien, perfecto. Además, déjame resaltar algo de la tabla que tienes, Jonathan. Es muy importante que en las tablas conservemos estas columnas de P y de Q. He visto algunos casos en los que al final por ejemplo, hacen dos enunciados y en la tercera parte, digamos la comparación, ya no le escriben con las columnas de P y de Q. Y es bien importante que, así como lo hizo Jonathan, que escriban las columnas de P y de Q, y no por querer como hacer una especie de resumen, ¿no?, del procedimiento, dejen esas columnas que son fundamentales para saber a partir de qué valores se obtiene cuál otro o cuáles otros. Muy bien, gracias, Jonathan. Ok, vamos a regresar entonces a nuestra pantalla. Muy bien, pues justo como lo decía su compañero, en este caso obtenemos la negación de una conjunción que equivale a negar los dos componentes y hacer entre ellos, los dos enunciados, y hacer entre ellos la disyunción. Bueno, estos dos
enunciados que hemos comparado, o estos dos pares de enunciados, mejor dicho, que hemos comparado, en realidad pues provienen de estas conocidas leyes de De Morgan para enunciados lógicos, que también tienen su semejante en el caso de conjuntos, pero entonces para cualesquiera dos enunciados P y Q, las equivalencias que acabamos de ver se cumplen, y el objetivo de las leyes de De Morgan es negar, o sea, es escribir la negación de los enunciados, tanto de conjunción como de disyunción. Si se dan cuenta, los dos enunciados bases son la negación de P o Q, que es la disyunción, y la negación de P y Q, que es la conjunción. Y el resultado pues tiene una forma simétrica, llamémosla así. Entonces el primero es disyunción, y se obtiene, para la negación, se obtiene una conjunción. Para el caso de la conjunción, se obtiene una disyunción. Y cada uno de los enunciados va en negación. Aquí es negación de P, negación de P, negación de Q, negación de Q. Pero aquí ya están separados, ¿no?, las negaciones de cada uno. Y el conector intermedio pues se intercambia con respecto al original inicial. Ya lo vimos, lo verificamos de la tabla, que son completamente equivalentes. Entonces este símbolo el que se escribe en este caso entre enunciados no es el igual como en expresiones matemáticas. Se escriben 3 líneas que significan equivalente. Entonces la negación de P o Q es equivalente a la negación de P y la negación de Q. Entonces así lo podemos leer. Bueno, vamos a trabajar estos 5 ejercicios en donde aplicaremos las leyes de De Morgan para escribir la negación de cada uno de ellas, de estos enunciados. Aquí tenemos que ir identificando cuáles son los enunciados P y Q, digamos, y cuál es el conector entre ellos. Por ejemplo, voy a hacer el primero. Dice, ¿me puede pagar ahora o me puede pagar después? Al primero lo voy a llamar P, al segundo lo voy a llamar Q. Y si observamos el conector entre ellos dos, que es O, corresponde a una disyunción. Entonces aquí tenemos el enunciado P, el enunciado compuesto P o Q. ¿Cuál es la negación de este enunciado P o Q? Pues de acuerdo a una de las leyes de De Morgan, es la negación de P, la negación de Q, y entre estos dos enunciados habrá una conjunción. Entonces es negación de P y negación de Q. ¿Cuál es la negación de P? ¿Cuál? ¿No me puede pagar ahora? No me puede pagar ahora. Y ahora el conector, recordamos que como es una conjunción, es I. Ahora vamos a escribir la negación de Q. ¿Cuál es la negación de Q? ¿Y no me puede pagar después? No me puede pagar después. Muy bien. Entonces vamos a ir identificando los conectores, los enunciados, y construyendo la negación. ¿Ok? Denme un segundito, voy por un vasito con agua mientras siguen trabajando, por favor. Muy bien. En el segundo ejercicio, ¿cómo escribieron la negación? Bueno, ¿cuáles son los enunciados que identificaron? ¿Cuál sería P?
No voy. Ajá. No voy. P sería no voy. Y Q sería Va ella. va ella. Muy bien. Entonces en este caso se trata de el conector O, que corresponde a P o Q. P disyunción Q. Y tenemos que obtener la negación de este enunciado de P o Q. Foto aquí. Que en este caso es equivalente a no P y no Q. Entonces, ¿cómo estructuraron el enunciado? No voy y no va Voy ella. a ella. Y no va Voy ella. y no va ella. Ujú. Muy bien. Muy bien, para el siguiente, ¿cuál sería P? Es verano. Ajá. ¿Y cuál sería Q? No hay nieve. No hay nieve. Entonces, en este caso tenemos al conector I, por lo que este enunciado es P y Q. Ajá, es una conjunción. Entonces ahora la negación de esta conjunción P y Q, pues es equivalente, recordemos, a no P o no Q. Ujú. ¿Cómo quedaría su enunciado? No es verano. Ujú. Ajá. O y hay nieve. O hay nieve. O hay nieve. Ujú. Me parece bien. Muy bien. Para el siguiente enunciado, 6 menos 5 igual a... perdón, 6 menos 1 igual a 5 y 9 más 13 es diferente de 7. ¿Cuál sería P? Aquí. 6 menos 1 igual a 5 y Q, 9 más 13 es diferente de 7. También están unidos por el conector I y se trata de una conjunción P y Q. Entonces ahora vamos a hacer la negación de P y Q, que sabemos es equivalente a la negación de P o la negación de Q. Muy bien, ¿cómo quedaría su enunciado ahora? La negación. Como 6 menos 1 es diferente de 5. Ajá. 6 menos 1 es diferente de 5. Ajá. O 9 más 13 es igual a 7. Muy bien, o 9 más 13 es igual a 7. Aquí está muy bien. Aquí en el caso de tener el conector O entre números, siempre lo vamos a acentuar. La finalidad del acento es no confundirlo con el número 0. Entonces, para el caso de palabras, o sea, de que esté escrito entre palabras, como aquí, no hay necesidad, pero cuando está escrito entre números, sí es necesario
siempre acentuarlo. Vamos con el último. El abogado y el cliente comparecieron en la corte. ¿Cuál sería el enunciado P? El abogado. Solo lo voy a modificar un poquito para que se vea completo, porque este caso está como reducido. El abogado compareció en la corte, ¿no? Para que sea un enunciado que pueda calificar como verdadero o falso. Y el segundo, el cliente compareció en la corte. Y aquí lo único que ocurrió es que se simplificó ese enunciado, se escribió de una manera más breve. Aquí está el conector I. Entonces el primer enunciado pues es P. Sería P. Este sería Q y entonces tendremos P y Q. Y lo que queremos es la negación. Nuevamente de P y Q. Que es la negación de P o la negación de Q. Entonces, ¿cómo quedaría finalmente el enunciado negación? El abogado no compareció en la corte, o el cliente no compareció en la corte. Ahí está el enunciado negación. Entonces vean que pues las leyes de De Morgan las usamos para hacer justamente esas equivalencias para la negación, ya sea de conjunción o de disyunción. ¿Tienen alguna pregunta aquí? No, ninguna. No, muy bien. Bueno, ahora les voy a pedir para esta siguiente parte, para esta actividad, que me ayuden a leer las siguientes frases. Vamos a iniciar con este tema de condicionales. Entonces, ¿cuántas veces han escuchado estas frases? ¿Quién me ayudaría a leer la primera? ¿Jonathan? A ver, yo. Ah, bueno, Sí. a ver. Sí, Si no terminas lo que te dije, entonces no irás a la fiesta. muy bien. Gracias. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Yo. Ok. Si no colocas su número de lista en la tarea, entonces su tarea será anulada. Sí, gracias. La siguiente. Yo, si mañana no tengo el pago, entonces iré por un préstamo al banco. Muy bien, gracias. El número 4. Yo, si no se duermen temprano, entonces no vendrán los reyes. Muy bien, gracias. Me proyecté, ¿verdad? Todavía me acuerdo de los reyes. Muy bien, el número 5. Yo. Si no te comes todas las verduras, entonces no habrá postre. Ok, muy bien. Gracias.
¿Qué encuentran entonces de semejante con estos enunciados? ¿Qué tienen en común? Que todo eso te lo dice tu mami. Sí, la mayor parte. Excepto Excepto el 2. por ese. La maestra de matemáticas que a fuerza insiste en que pongan el número de lista. Si no les anula Y las la... fotos bien colocadas. Sí, y que por favor bien verticales y que si las revuelven ya tampoco cuenta. La maestra de matemáticas tiene un montón de estos enunciados. Sí, entonces. Si no estudian van a reprobar. Entonces, no, cosas así. No. Bueno, y además de eso, ¿qué otra cosa? Ajá, díganme. Que todos apoyan de un sí y de el entonces. Ujú. Entonces, están conectados dos enunciados en los cuales el conector ahora ya no es de los tipos anteriores, sino es esta estructura sí, entonces, que se conoce como condicional. Lo vamos a ver el día de hoy. Muy bien. Entonces, un enunciado condicional es un enunciado compuesto, igual que lo fueron los casos de disyunción y conjunción. También negación, por supuesto. Se usa el conector sí, entonces. Estaba pensando en la negación, pero no. Se usa el conector sí, entonces. El condicional se representa con una flecha de izquierda a derecha. Si, por ejemplo, queremos decir que P, bueno, P, si escribimos P, flechita Q, esta expresión se lee como P implica Q, o como si P, entonces Q. Estos son enunciados muy comunes en matemáticas. Entonces, en matemáticas existen muchos resultados del tipo sí, entonces. Es decir, si una condición se cumple, entonces ocurre otra cosa, o sea, tiene una consecuencia, como un resultado. No como, bueno, en la vida cotidiana pues usamos estos enunciados como una consecuencia de algo que va a ocurrir a partir de un de un resultado, de un comportamiento, etcétera. Entonces, en el caso de matemáticas, este tipo de resultados son a partir de una condición que se cumpla. Si esto ocurre, entonces habrá algo más como consecuencia, como resultado de esta primera suposición. Entonces puede leerse de cualquiera de estas dos maneras. P implica Q, y esta que es un poco más común, si P entonces Q. ¿Okay? Este condicional P tiene dos enunciados, los cuales se van a llamar de la siguiente forma. El primer enunciado se va a llamar el antecedente y el segundo enunciado se va a llamar el consecuente. ¿De acuerdo? Entonces es así como los identificamos. Bueno, para hablar sobre la tabla de verdad de este enunciado compuesto, que es el condicional, les voy a pedir que me apoyen con lo siguiente. Quiero que me ayuden a estructurar un enunciado sobre una promesa de campaña de un político del tipo que quieran. Puede ser como a nivel estatal, a nivel municipal, a nivel federal. La única condición, bueno, para que me funcione ese enunciado, me sirva pues aquí, necesito que sea algo del tipo, no sé, si gano las elecciones y una promesa muy típica, o alguna promesa que les haya llamado mucho la atención o que les haya parecido muy ilógica, o cualquiera, la que ustedes quieran. Alguien que me ayude a construir un enunciado aquí, que sea una promesa de campaña que hayan escuchado. Si votan por mí, entonces sacaré al país de pobre. Muy bien.
Voy a cambiar esta única, la de votar. La voy a cambiar únicamente por si gano las elecciones. Nada más. Para dejarle la estructura que requiero. Pero es un buen enunciado. Es un típico enunciado de absolutamente todas las promesas de campaña que yo he visto en cualquier nivel, ¿no? Bueno, en cualquier nivel no, en este caso sería a nivel federal, ¿no? Porque habla del país, pero si se cambia país por municipio o por estado, todos los políticos dicen lo mismo en algún momento de sus campañas. Entonces sí, es un ejemplo clásico. Muy bien, entonces si gano las elecciones, entonces sacaré al país de pobre. Vamos a suponer algunos escenarios para este enunciado y para calificar qué tan vaya, para calificar cómo será este enunciado, falso, verdadero, dependiendo de cuáles sean los valores de inicio. Bueno, vamos a colocar nuevamente aquí este mismo enunciado, pero ahora en una pregunta. Y vamos a preguntarnos entonces, de acuerdo a lo que su compañero planteó, el país salió de la pobreza, ¿no? O sea, que tiene pues que ver con este resultado que promete el candidato. Bueno, vamos a plantearnos algunos escenarios. Nos vamos a preguntar, ¿fue realmente electo? O sea, ¿ganó las elecciones? Pues puede ocurrir que sí, pero también puede ocurrir que no. Entonces solo hay un ganador, entonces a lo mejor él no fue el ganador en este caso. Entonces, ¿fue electo? Sí, sí fue electo. ¿Cuáles serían los posibles escenarios para esta respuesta? ¿El país salió de la pobreza? ¿Cuáles serían los posibles escenarios? Sí y no. Ajá, sí y no. Entonces, puede ser que sí, en efecto, el país salió de la pobreza, o puede ser que no, el país no salió de la pobreza, aun cuando fue electo. Entonces, esta respuesta a la primera pregunta tendría dos opciones para la segunda. Entonces, ¿fue electo? Sí. ¿El país salió de la pobreza? Sí. ¿Fue electo? Sí. ¿El país salió de la pobreza? No, no salió. ¿Ok? Bueno, vamos a ver el segundo escenario. Vamos a suponer que ahora este candidato no ganó las elecciones. ¿Cuántos escenarios habría ahora para esta situación? ¿El país salió de la pobreza? No. No, ok. Ajá. Entonces este sería el siguiente escenario. No salió de la pobreza. ¿El país podría haber salido de la pobreza aunque el candidato no hubiese ganado? Sí. Sí, muy bien. Ajá. Entonces, para esta posible respuesta, también hay dos escenarios, ¿no? O sea, a lo mejor él no fue electo, o sea, no ganó las elecciones, pero en efecto el país salió de la pobreza. Y puede ser que no ganó las elecciones y el país no salió de la pobreza. Muy bien. Bueno, ahora vamos a escribir aquí mismo a qué corresponden cada uno de estos sí y no. Si ganó las elecciones, ok, ganó las elecciones, sí ganó. Entonces este enunciado lo vamos a calificar como verdadero. El país sale de la pobreza, ok, el país salió de la pobreza, sí, ok, entonces vamos a calificar este enunciado como verdadero. Ganar las elecciones y salir de la pobreza a nivel país. Entonces aquí tendríamos verdadero. Y salió de la pobreza, no, ok, entonces vamos a calificar este enunciado como falso. ¿Fue electo? No, entonces este será falso. Sin embargo, salió de la pobreza, por lo tanto este será verdadero. ¿Fue electo? No, esto es falso. Salió de la pobreza, no, entonces este también es falso.
¿De acuerdo? Bueno, estos son como los posibles escenarios. Pensemos en lo siguiente. Pensemos ahora en el condicional que el candidato elaboró en su campaña. Si P, entonces Q. Vamos a ir calificando, por lo tanto, a cada uno de estos enunciados como pensando en qué tanto se cumplió, ¿no? esa promesa de campaña. Entonces, fue electo sí, entonces salió de la pobreza sí, verdadero. P entonces Q, aquí le vamos a poner de hecho P entonces Q, lo vamos a calificar como verdadero. Si P se cumplió, entonces Q se cumplió. El condicional lo vamos a calificar como verdadero. Pero fíjense en este, que es como muy frecuente, pero bueno, es solo un comentario. Casi no se han dado cuenta seguramente, ¿no? Si el candidato salió electo, entonces, ¿qué ocurrió? Pues el país no salió de la pobreza. Por lo tanto, este condicional, si P entonces Q, lo vamos a calificar como falso. Ese será el valor de P entonces Q cuando, a pesar de haber sido verdadero el primer enunciado, el segundo fue falso. Entonces vamos a calificar el condicional como falso. Vamos al tercer escenario. No fue electo, pero el resultado se obtuvo, que fue sacar al país de la pobreza. Vamos a calificar si P entonces Q como un resultado, como un valor verdadero. Este ejemplo es solamente para ilustrar el escenario, porque al final lo que estamos ya estableciendo es la tabla de verdad para el condicional. Pero usar este ejemplo nos permite aterrizar un poco más, ¿no? Y es justamente como lo hace también el autor del libro. Ahora veamos el último escenario. No fue electo. Y tampoco el país salió de la pobreza. Es decir, ninguno de los dos enunciados fueron verdaderos. De alguna manera no podríamos culpar al candidato porque el país no salió de la pobreza. Entonces, pues este enunciado no se puede calificar como falso porque, lo voy a decir así de manera muy coloquial, no tendríamos como esas pruebas de decir que es falso porque ninguna de las dos condiciones se cumplieron. Este enunciado, este condicional, si P entonces Q, cuando ambos son falsos, se califica como verdadero. De alguna forma no se tendría la prueba de que ocurre lo contrario. En este caso sí, porque se cumplió la condición de que fue electo. Sin embargo, no ocurrió esa consecuencia. Entonces en ese caso se califica como falso. Y es el único de los tres que se establece como falso. Vamos a formalizar ya ese resultado en la tabla de verdad de este condicional. Aquí es importante que el orden se respete. Si P entonces Q, o sea, bueno, puede ser R o S. Si P entonces R o sí. Pero si se tiene esa estructura, hay que respetarla. No es conmutativa esta operación, ¿ok? Entonces, si P entonces Q no es lo mismo que si Q entonces P. En el caso de las conjunciones o de las disyunciones, si observaron la tabla, para verdadero falso y para falso verdadero se obtiene el mismo resultado, ya sea en conjunción o en disyunción, pero no así para el condicional. Entonces aquí sí se debe de respetar el orden.
Bueno, pues esta es la tabla entonces de verdad para el condicional. Si P, entonces Q, que vimos un poco la justificación con el ejemplo. ¿Alguna pregunta? Siempre Cuando los dos valores sean falsos, ¿va a dar verdadero? Sí, ¿Ya está limitado a eso? sí, sí, eso siempre va a ser el condicional, va a tener el valor verdadero. Si P, entonces Q, sí, siempre va a ser verdadero. Ok, gracias. Ujú. Algunas notas al margen porque los primeros enunciados tenían, bueno, que mostré como ejemplo, tenían de alguna manera una estructura de causa-efecto, ¿no? Si no colocan el número de lista, entonces habrá una consecuencia, ¿no? Un efecto. Pero bueno, no siempre es así. El uso de este conector condicional no implica de ninguna manera esa relación de causa y efecto. Para algunos enunciados puede ser, pero no para otros. Se pueden construir enunciados de la misma estructura que no tengan nada que ver en cuanto al efecto, por ejemplo. Si te quedas conmigo, entonces mañana saldrá el sol. Podría ocurrir un escenario en donde, ok, si no te quedas conmigo, entonces, ¿qué pasará, no? Este enunciado será verdadero a pesar de lo que ocurra en este primer escenario. Se quede o no. El sol saldrá mañana, ¿no? Se puede decir seguramente en un sentido figurado, pero bueno, estrictamente aquí pues no estamos hablando de esos casos. Sin embargo, pues la estructura del condicional la tiene y se puede hacer una tabla de verdad para este enunciado. Entonces, esa es solamente la aclaración. No busquemos siempre esa lógica de acuerdo a nuestro mundo real. Se pueden construir enunciados sin que tenga esa relación de causa-efecto. ¿Okay? Bueno, ya lo dice el enunciado, el segundo enunciado, mañana saldrá el sol, pues es un enunciado verdadero. En este caso, el consecuente es verdadero, es decir, este segundo enunciado, si lo vemos, por ejemplo, este depende, ¿no? Este puede ser verdadero o falso, pero el segundo siempre es verdadero. Entonces, todo el enunciado será, bueno, el enunciado compuesto sí, entonces también será verdadero. Bueno, vamos a practicar ahora algunas tablas de verdad para para un par de enunciados que programé para esta sesión. Entonces vamos a comenzar con el primero. Si observan aquí hay un enunciado compuesto básicamente en dos bloques. El primero, que está entre paréntesis, negación de P, entonces negación de Q. Después están unidos por un conector entonces al segundo enunciado, que sería el segundo bloque, ¿no? No P y Q. Entonces vamos a trabajarlo. Yo aquí lo que sugiero es hacer una tabla para cada uno de estos casos. Por ejemplo, una tabla para no P, entonces no Q, otra para el segundo paréntesis y al final ya reunir las dos tablas.
Mientras vamos haciendo las tablas, les recuerdo que mañana tenemos una evaluación sobre introducción a la lógica que contempla ¿hasta qué tema? ¿Alguien me quiere recordar? ¿Qué temas son los que abarca este breve examen? Según lo que nos envió, dice que hasta las tablas de verdad. Hasta las tablas, ¿verdad? Desde la definición de enunciado. Cuantificadores Ajá. y tablas de verdad. Y tablas de verdad, muy bien. Entonces no se les olvide. Bueno, vamos ahora a hacer negación de P. Entonces aquí tenemos falso. Falso. Verdadero, verdadero. Haremos ahora negación de Q. Falso, verdadero. Falso, verdadero. Ahora vamos a usar el condicional. Tenemos que estructurar el condicional entre estos dos enunciados. No P, no Q. Bueno, entonces vamos a hacer falso. Si falso, entonces falso, verdadero. Si falso, entonces verdadero, verdadero. Si verdadero, entonces falso, falso. Si verdadero, entonces verdadero, verdadero. Entonces ya tenemos la tabla para la primera, para el primer enunciado compuesto. Vamos con el segundo. Muy bien, para el segundo necesitamos no P y después iríamos a la conjunción no P y Q. Vamos con la negación de P, que es falso, falso, verdadero, verdadero. ¿Está bien? No P y Q. Ajá. No P y Q. Ahora vamos a hacer la conjunción entre no P y Q. Aquí está. Entonces, falso y verdadero resulta ser falso, falso y falso es falso, verdadero y verdadero es verdadero, verdadero y falso es falso.
Y aquí solamente voy a retomar los valores que ya obtuvimos. No P. Entonces, no Q. Y no P y Q. Y en la última tenemos el condicional entre ellos dos. Entonces es no P y no Q. Entonces no P y Q. Bueno, vamos a retomar estos valores de la primera tabla: verdadero, verdadero, falso, verdadero. Y la segunda tabla. Y vamos a recordar la tabla de del condicional, perdón. Entonces, en este caso tendríamos la primera es sí, verdadero, entonces falso. Resulta ser falso. El segundo es el mismo, falso. Si falso, entonces verdadero. Es verdadero. Y aquí verdadero, falso se repite, por lo tanto este es falso. Entonces ahí tenemos la tabla de verdad para este enunciado compuesto con condicionales. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No. ¿No? Sí, dime. Yo sé. Siempre, cualquiera de los casos siempre se va a tener que construir dos tablas o puede ser en una. Sí, no necesariamente. De hecho, en este ejercicio podrías hacerlo con una sola tabla, una tabla más larga y colocando todas las casillas que se requiere. No necesariamente. Yo creo que depende del grado de complejidad del enunciado. Para este ejercicio me parece conveniente hacerlo en partes, pero a lo mejor si tu ejercicio nada más tuviese una estructura, o sea, un condicional, pues no habría necesidad. Con una sola tabla basta. O si tú quieres hacer una sola tabla más larga, eso está bien. O sea, puedes aquí llevar esta primera columna, después en la que sigues es también la conjunción que te requieren y ya. No tienes que trabajar todo en distintas tablas. Ok, gracias. Muy bien, ¿alguien más quiere preguntar algo? Yo quería decirles algo antes de... recordando el procedimiento de Jonathan, es indispensable que siempre coloquen la columna de los valores de P y de Q. No solo coloquen el resultado, sino que me digan de dónde proviene, porque si no, pues estaría incompleta la información. Muy bien. Bueno, ahora es su turno. Vamos a hacer este ejercicio, por favor. Entonces, nuevamente con la tabla de verdad para este ejercicio.